Hola, bienvenidos. Les hablaré acerca de lo que es primeramente es el alcance de investigación, que resulta que es la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio, donde depende de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Cuenta con 4 tipos de alcance: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, en donde el exploratorio se investiga problemas con pocos estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios. En el descriptivo, considera el fenómeno estudiado y sus componentes, y mide conceptos como también define variables. Correlacionales es la que asocia conceptos o variables y permite predicciones, como también explicativos, que es la que determina las causas del fenómeno y genera un sentido de entendimiento. El siguiente tema es la hipótesis, que son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Su función es guiar al estudio, proporcionar explicaciones, apoyar la prueba de teorías, como también cuenta con sus tipos, que son tipos de investigación, los nulas, alternativas y estadísticas. También tiene lo que es el diseño de investigación, que aquí se definió como el alcance inicial de la investigación y formulación de hipótesis. En la investigación, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicar el contexto de particular en su estudio. También cuenta con 2 tipos, la cual es no experimentales y experimentales. Como también las experimentales cuenta con pre-experimentos, que tiene grado de control mínimo, y los cuasi-experimentos, que implican grupos intactos, como también longitudinales o evolutivos. Aquí tiene 3 tipos, las cuales son diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupos, diseño de panel. Y el siguiente tema lo es el muestreo probabilístico, que es de todos los elementos de la población que tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra, y se obtiene definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. Para hacer una muestra probabilística son necesarios 2 procedimientos, las cuales son calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población, seleccionar los elementos muestrales de manera que al inicio todas las mismas posibilidades deben ser elegidos. Cuando se elabora una muestra probabilística, dado que una población es de n número, que es de tamaño, que necesita para conformar una muestra que asegura un determinado nivel de error estándar. El STATS da a conocer el tamaño de la población al abrir su programa hasta la forma de que hemos encontrado para hacerlo. El programa indica cuántos números aleatorios se encuentran en el programa donde requerimos el primer caso de la población. Los números aleatorios es el procedimiento que se encuentra en el centro de recursos lineales, en la cual calcula la muestra, y en la tómbola consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población, del 1 al número n. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. El muestrear por racismo implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad de muestral. Indica quiénes van a ser mediados, es decir, los participantes o casos que implican instrumentos de medición. Y el muestreo probabilístico estratificado es el comparar resultados entre segmentos, grupos o muchos de la población. También en la recolección de datos cuantitativos se puede encontrar lo que es la etapa de recolección de datos, que es
lo que seleccionamos el diseño de investigación y la muestra. En esta etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades del muestreo o análisis, a donde incluye unas siguientes preguntas, las cuales son ¿cuáles son las fuentes? ¿En dónde se localizan? ¿A través de qué medio o método? ¿De qué se forma? Como también el medir, que es asignar números o símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a las reglas. El siguiente sería lo que es el validez, que eso se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Para medir la inteligencia o debe de medir la inteligencia, no a la memoria. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales, como también las técnicas de recolección de datos y sus instrumentos, que es la recolección de datos cuantitativos. Se comentan los siguientes registros del contenido y observación cuantitativa, recolección de información, factual, indicadores, metaanálisis y como otras mediciones. Aquí se realiza lo que son cuestionarios, que es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Deben ser congruentes con el planteamiento del problema e hipótesis. Aquí existen dos tipos de preguntas, las cuales son cerradas y abiertas. Después se mide lo que es con la escala tipo Likert, donde se califica el promedio resultante en la escala mediante la sencilla fórmula. Señala que se puede forzarse a un nivel de medición por intervalos, que su siguiente fórmula es PT entre NT, que es la puntuación total de la escala y es el número de afirmaciones. La diferencial sistemática consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud ante las cuales se solicita la reacción del participante, como también la entrevista, que es el entrevistador que marca la categoría que corresponde a las respuestas que va dando el participante. En la observación consiste que es en el registro sistemático válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Las pruebas estandarizadas e inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de vida, la satisfacción laboral, entre otros, como también los instrumentos específicos de cada disciplina, que se han generado valiosos métodos para recolectar datos sobre variables específicos. Se usan los sistemas sociométricos y el análisis de redes, donde implica un procedimiento preciso. Pues esto es todo. Muchas gracias. Hola, bienvenido.